Bienvenido a esta guía para pasteurizar el sustrato para el cultivo de la seta de ostra. La seta de ostra, también conocida como seta orellana en Latinoamérica o por su nombre científico Pleurotus ostreatus, es una de las setas más cultivadas en el mundo. Aunque la seta de ostra se puede cultivar en muchos sustratos, uno de los más utilizados es la paja obtenida a partir del cultivo de cereales. Pero la paja de cereales tiene un problema, al igual que el resto de los sustratos. Está repleta de bacterias y hongos que pueden actuar como contaminantes, dificultando el crecimiento del micelio de la seta de ostra. En la imagen vemos un moho, el penicillium o tricoderma, que son los contaminantes más frecuentes. En este vídeo te explicaré 7 métodos que puedes utilizar para disminuir esos contaminantes y poder cultivar la seta de ostra en paja. Empecemos explicando lo que es un sustrato. Un sustrato para el cultivo de setas es cualquier material apto para que pueda crecer el micelio que queremos cultivar. Los sustratos para el cultivo de seta de ostra son materiales vegetales que pueden estar suplementados con aditivos minerales. Casi cualquier resto vegetal puede servir para cultivar setas de ostra. En general, puedes usar materiales que tengas disponibles en la región en la que te encuentres. Hojas de platanera, serrín de madera, restos de poda e incluso borras de café. La única excepción pueden ser restos de coníferas, es decir, pinos, debido a que estas plantas contienen sustancias antifúngicas que impiden el crecimiento de hongos. Sin embargo, el material vegetal más ampliamente utilizado para el cultivo de la seta de ostra es la paja que proviene del cultivo de cereales. Es un material fácil de conseguir, barato y el micelio crece muy bien en él. ¿Qué es la pasteurización? Como indicamos antes, la paja proviene del campo donde pueden existir infinidad de bacterias y hongos que actúan como contaminantes. Si cultivamos el micelio sin ningún tratamiento previo, los microorganismos pueden empezar a crecer y competir por los nutrientes con el hongo que estamos cultivando. La pasteurización es el proceso de eliminación de gran parte de los contaminantes biológicos para que nuestro micelio tenga una ventaja inicial. Y aquí la palabra clave es limitar. Con la pasteurización no vamos a eliminar todas las bacterias y hongos que se encuentren en la paja. En eso se diferencia la pasteurización de la esterilización, donde eliminamos todos los posibles contaminantes. ¿Cómo preparar la paja antes de pasteurizarla? El micelio de la seta de ostra se suele hacer en bolsas que contienen la paja. Es importante que la paja esté bien compactada en la bolsa, no solo para tener más cantidad de sustrato dentro de la bolsa, sino para que no queden bolsas de aire en el interior. Para facilitar la compactación de la paja dentro de la bolsa, debemos picarla en trozos pequeños, de entre 3 y 5 centímetros. Una forma casera y para pequeños volúmenes de cortar la paja es utilizando una desbrozadora y un cubo de basura. Metemos paja en el cubo y con la desbrozadora la vamos picando. Para volúmenes elevados vendría mejor comprar una picadora de paja. Formas de pasteurizar la paja de cereales. Los diferentes métodos de pasteurización los podemos agrupar en 3 categorías: la pasteurización térmica, la pasteurización anaeróbica y la pasteurización química. La pasteurización térmica ocurre cuando sometemos el sustrato a una temperatura de entre 60 y 77 grados durante 1 o 2 horas para matar los microorganismos más sensibles a la temperatura. Los microorganismos más resistentes al calor sobrevivirán a la pasteurización y permanecerán vivos, pero no suponen competencia para el micelio. Básicamente tenemos 2 formas de pasteurización térmica de la paja: la pasteurización por inmersión en agua caliente o la pasteurización por vapor. En la pasteurización por inmersión en agua caliente, el agua de un bidón metálico se calienta hasta los 77-80 grados centígrados y luego se mete la paja contenida en recipientes como sacos de arpillería, una jaula de malla, etc. Al introducir la paja, la temperatura del agua baja hasta los 70 grados. Solo habría que mantenerla durante 1 hora y asegurar que la temperatura se mantiene en toda la paja. Para compensar la flotabilidad de la paja se suele emplear un bloque o peso encima de los sacos. Ventajas de pasteurizar con agua caliente. La primera ventaja es que el agua entra en contacto y calienta toda la paja por igual y rápidamente. La segunda ventaja es que la hidratación de la paja ocurre a la vez que la pasteurización. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja de pasteurizar con agua caliente es que en el proceso de pasteurización el agua caliente extrae los nutrientes que se quedarían después en el agua residual, lo cual puede disminuir el rendimiento de la cosecha.
Como segunda desventaja es que hay que meter la paja en sacos o en estructuras donde puedan contenerse. Pasteurización mediante vapor. Se suele utilizar un bidón con doble fondo. La parte inferior del bidón contiene el agua que se calienta para generar el vapor. El agua se puede hervir mediante una resistencia de un calentador eléctrico o con un quemador de gas situado en el exterior del bidón. ¿Cuáles son las ventajas de la pasteurización mediante vapor? Por un lado tenemos que el sustrato conserva mejor los nutrientes, no se van a ir con el agua residual. Y por otro lado, el vapor llega mejor a todo el sustrato, siendo la temperatura más homogénea. Entre las desventajas de la pasteurización mediante vapor tenemos que por un lado el vapor tarda más tiempo en llegar a toda la paja que el líquido. En segundo lugar, tenemos que hay que hidratar previamente la paja y una vez hidratada es cuando hay que someterla al proceso de pasteurización mediante vapor. Y en tercer lugar tenemos que el tiempo de exposición al vapor debe ser mayor, al menos 4 horas, con lo cual el consumo energético de la pasteurización es mayor. Tenemos por otro lado la pasteurización anaeróbica. En general existen dos tipos de contaminantes según requieran aire o no para sobrevivir: los anaerobios y los microorganismos aerobios. El sustrato en la pasteurización anaeróbica es sumergido con un peso en un depósito de agua para crear un ambiente sin aire, es decir, un ambiente anaerobio. En estas condiciones solo prosperan las bacterias anaerobias y se eliminan las que son aerobias, las que crecen en presencia de aire, y los hongos contaminantes. Después de los 7 días de estar la paja sumergida en el agua, el depósito tendrá un olor desagradable, a podrido, y tendrá una capa gelatinosa en la superficie. Esto significa que el sustrato está repleto de microorganismos anaerobios. Para poder eliminarlos solo tenemos que exponerlos al aire. Escurrimos el agua y exponemos la paja al aire durante 1 o 2 días para eliminar las bacterias anaerobias. Con esto habremos eliminado gran parte de los microorganismos anaerobios y aerobios. Ventajas de la pasteurización anaeróbica. Ventajas de la pasteurización anaeróbica: no requiere consumo de energía ni calentadores. Las desventajas de la pasteurización anaeróbica son que no es tan eficaz eliminando los contaminantes como en la pasteurización térmica, que tarda más tiempo y sobre todo el mal olor que desprende. Pasteurización química. Entramos en los métodos de pasteurización que utilizan algún agente químico. Hay que señalar que no utilizaremos productos químicos que sean tóxicos ni que dañen el medio ambiente. La pasteurización química que vamos a aplicar puede ser con agua oxigenada, con cal, con lejía o con jabón líquido. Cuando trabajes con productos químicos es importante que lo hagas en sitios bien ventilados, que protejas tus ojos con gafas de protección y utilices guantes y ropa de trabajo adecuada. Pasteurización con agua oxigenada. El agua oxigenada la puedes encontrar en garrafas de 5 o 25 litros en almacenes de suministro agrícola o agropecuario. El agua oxigenada es un desinfectante que mata bacterias y esporas de hongo, pero no le hace daño al micelio. Sus propiedades como desinfectante se basan en que es un potente agente oxidante que ataca las moléculas de los microorganismos. El uso del agua oxigenada para pasteurizar el sustrato. En primer lugar, prepararemos una solución de 1 litro de agua oxigenada diluida en 4 litros de agua. Cuando ya tengamos la paja hidratada y a la vez que estamos realizando la siembra con las semillas y el micelio, lo que hacemos es mezclamos esta dilución de agua oxigenada con la paja y así completaremos el proceso de pasteurización. Ventajas de la pasteurización del sustrato con el agua oxigenada. En primer lugar, simplifica mucho el trabajo. Solo hay que añadir el agua oxigenada a la paja hidratada y extenderla. En segundo lugar, no genera residuos. El agua oxigenada termina convirtiéndose en agua y oxígeno. La desventaja del agua oxigenada es que no es tan eficaz eliminando los contaminantes como la esterilización térmica. Pasamos a la pasteurización de sustratos con cal. Se utiliza la misma cal empleada en la construcción. Se trata del hidróxido de calcio. No confundir con la cal agrícola, que es el carbonato cálcico y no serviría para pasteurizar. La cal lo que hace es que sube mucho el pH del agua y, al igual que el agua oxigenada, es un agente oxidante que elimina bacterias y esporas de hongos contaminantes. La cal no dañaría el micelio de seta de ostra, que resiste los medios más alcalinos que sus competidores.
Uso de la cal para pasteurizar el sustrato. Meteríamos la paja en un bidón y le añadiríamos agua hasta cubrirla. Pesar la cal, es decir, añadiríamos un 0,3% del volumen de agua y lo añadiríamos al bidón. Pesamos la cal de tal forma que calculamos un 0,3% del peso del volumen de agua y lo añadimos al bidón. Esto viene a ser aproximadamente 300 gramos de cal por cada 100 litros de agua. Dejamos hidratando la paja entre 12 y 24 horas y al cabo de este tiempo lo que hacemos es escurrir el agua y sembrar el micelio. Ventajas: solo hay que añadir cal a la paja mientras se está hidratando. Es eficaz y además el calcio contenido en la cal favorece el rendimiento. Y entre las desventajas podríamos decir que genera un agua residual que tiene un pH muy básico. Esto no significa que este agua de drenaje sea contaminante, pero aún así no debemos utilizarla para regar directamente las plantas debido a que tiene un pH muy básico que puede dañar las raíces. No es contaminante porque la cal es incluso ampliamente utilizada para depurar agua y como enmienda en suelos agrícolas. Además, el pH del agua residual no resulta tan alcalina debido a que durante el contacto con la paja se produce una moderación del pH. Pasteurizar con lejía de uso alimentario. La lejía es un desinfectante ampliamente utilizado en la desinfección del agua que bebemos y en los alimentos. Lo que debemos tener en cuenta es usar lejía de uso alimentario, la del bote amarillo que está en los supermercados. La lejía común consiste en o está formada por hipoclorito de sodio diluido en agua a una concentración del 3 y el 7%. El hipoclorito de sodio, al igual que el agua oxigenada y la cal, es un potente agente oxidante, lo que le confiere la capacidad de matar gérmenes. La lejía termina descomponiéndose en sal común, es decir, cloruro sódico, y cloro gaseoso, en menos de 24 horas, por lo que, al igual que el agua oxigenada y la cal, no deja residuos. Uso de la lejía para pasteurizar el sustrato. Meter la paja en un bidón y añadirle agua hasta cubrirla. Medir el agua que añadimos. Dejar hidratando 12 horas y luego añadir un 3% de lejía, es decir, 3 litros de lejía por cada 100 litros de agua que hemos añadido al bidón. Dejamos actuar la lejía entre 4 y 6 horas y luego escurrimos el agua y sembramos con el micelio. Entre las ventajas que tiene utilizar la lejía como agente pasteurizante es que se añade mientras se está hidratando la paja y por otro lado la lejía es bastante eficaz y no genera residuos tóxicos. Entre las desventajas tenemos que genera cloro en estado gaseoso que puede ser tóxico si no inhalamos durante un periodo de tiempo prolongado. Por lo tanto, debemos trabajar en un sitio ventilado. Pasteurización con detergente. Utilizando detergentes líquidos también podemos hacer una pasteurización del sustrato. Puedes emplear detergentes líquidos del tipo Fairy, de los que son utilizados para fregar la loza. El detergente elimina las bacterias disolviendo la capa de lípidos que contiene la célula. Sin embargo, tiene poca acción sobre las esporas de los hongos contaminantes. Uso de detergente para pasteurizar la paja. En este caso, metemos la paja en un bidón, le añadimos agua hasta cubrirla, de nuevo medimos el agua que añadimos y añadimos luego un 0,1% de detergente. Esto es 100 centímetros cúbicos de detergente por cada 100 litros de agua. Dejamos hidratando la paja entre 12 y 24 horas y al cabo de ese tiempo escurrimos el agua y sembramos con el micelio. Ventajas que tiene la pasteurización con detergente. Pues la principal ventaja es que solo hay que añadir detergente a la paja mientras se está hidratando. Por otro lado, no genera gases y podemos trabajar con mayor seguridad. Entre las desventajas que tiene es que, aunque no genera productos tóxicos, los detergentes contienen fosfatos que pueden contaminar los acuíferos y las vías fluviales. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo.